Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Bárbara Durán, soy la directora regional de GADE Business School y para mí es un gusto dar la bienvenida a este espacio de reflexión en torno a la sostenibilidad, el camino hacia el C-Suite. Desde GADE, hoy más que nunca, estamos muy conscientes que las organizaciones enfrentan una transformación profunda en la que la sostenibilidad ha dejado de ser un área funcional para convertirse en un eje estratégico del negocio. La transición a esos roles implica muchos desafíos. Integrar una visión de largo plazo, considerando la presión que existe permanentemente en los resultados inmediatos. Traducir los principios ambientales y sociales en decisiones financieras. Y por sobre todo, formar líderes capaces de entender la complejidad del negocio sin perder de vista el impacto que estos generan. Cada vez más industrias demandan perfiles híbridos con rigor estratégico, sensibilidad sistémica, capaces de navegar la incertidumbre y liderar cambios culturales profundos. Por ello, conversar sobre las trayectorias no es solo relevante, sino urgente. Quiero aprovechar de agradecer especialmente a los dos líderes en sostenibilidad a nivel regional que hoy nos acompañan, quienes compartirán este espacio con nosotros, y saludar también a los miembros de nuestra nueva comunidad de sostenibilidad de GADE Business School que hoy se encuentran conectados. A continuación, dejo con ustedes al profesor Esteban Kovac, él es director del máster en negocios sostenibles de nuestra escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Y bueno, reiterar también la bienvenida a todos y todas. Qué alegría que nos puedan acompañar en este espacio que para nosotros es tan importante y tan relevante. Como decía Bárbara, yo soy Esteban Kovac, soy profesor de GADE Business School y soy también el director académico de la maestría en negocios sostenibles. Tenemos un compromiso muy profundo con el progreso, que sea socialmente justo, que sea inclusivo y que sea amigable con el medio ambiente. Y estamos convencidos de que los negocios son un eje fundamental para avanzar en esta dirección. Y para esto es que invitamos hoy día a Friné Cano y también a César Cano, bien, ambos, como dijo Bárbara, líderes de sostenibilidad en la región, quienes nos van a compartir un poco sobre sus trayectorias profesionales, lo que hacen hoy día como líderes de sostenibilidad y quizás podemos conversar después sobre los desafíos que vienen y cómo se ve el panorama de la sostenibilidad corporativa para México y para América Latina. Así que sin más preámbulo, le paso la palabra a Friné Cano. Friné tiene más de 15 años de experiencia en sostenibilidad corporativa y hoy es la líder de sostenibilidad para México y América Latina en HP. Friné, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿sí? Y agradecidos de escuchar un poco tu experiencia, tu trayectoria. Muchísimas gracias por la invitación y por poder estar compartiendo un poco de lo que ha sido mi carrera profesional. Cualquier tema técnico, espero que no haya. Estoy aquí viendo como todo. Bueno, un poco de mi carrera profesional. Es un poco difícil a veces hablar uno como desde su historia, porque hay muchos cambios, ¿no? En ese tiempo. Sin embargo, creo que mi perfil ha sido como muy variante, pero siempre enfocado en sustentabilidad. Yo soy Exatec también, lo cual por eso también me agrada mucho estar en este evento. Soy ingeniera química de formación, soy IQS, estudié en Campus Monterrey hace ya algunos años y realmente en esa época no existía un programa específico o no, yo nunca vi en ese momento algo que me orientara hacia lo que era sostenibilidad, sustentabilidad o este tipo de roles en esa época no eran tan comunes, eran yo creo que más enfocados a gestión ambiental, algunos de ellos, y las áreas de RH seguramente manejaban algunos otros tipos de actividades. Yo estudié ingeniería química, posteriormente fui al extranjero a hacer una maestría en gestión y tratamiento de agua, ya que para mí la parte ambiental siempre fue como muy importante y me quise especializar en algo técnico, ¿no? Siempre como que mi visión era completamente científica, técnica
especializarme cada vez, pues era importante para mí. Sin embargo, siempre, ¿no? La carrera profesional nos lleva a ciertos caminos y cuando yo me gradué de la maestría, entré a una a un sector que, bueno, en mi familia en particular siempre he trabajado en sector gobierno, entonces yo caí como en la parte ambiental del sector gobierno, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y estuve ahí alrededor de 8 años, pero siempre enfocada también en temas ambientales y de investigación. Me dediqué este tiempo a trabajar mucho el tema de residuos electrónicos y lo comento así tan detalladamente porque fue una de las cosas que me ayudó ahora a entender mucho de la parte del negocio de HP, como desde el lado de sustentabilidad. Entonces estuve haciendo como mucho trabajo de investigación sobre residuos electrónicos, sustancias químicas, porque también la química es algo que a mí me gusta mucho. Trabajar con diferentes países también era como algo que yo disfrutaba mucho en el sector gobierno, y también gestión de residuos, ¿no? Pero siempre había estos temas como transversales que uno busca tratar de conectar con otras áreas. De repente la agenda verde, ¿no? Lo que nosotros le llamamos agenda verde, que es toda la parte de biodiversidad, adaptación al cambio climático, etcétera, pues era muy fácil interactuar con mis compañeros especialistas en ese sector, entender un poco cómo se gestionan las normas. La verdad es que conocer cómo los grupos de trabajo de las normas oficiales mexicanas, a mí me abrió como un panorama bastante amplio porque la parte técnica no necesariamente va ligada con la parte política o con la parte económica. Entonces, eso me ayudó mucho ahora, viéndolo muchos años después, a tener una visión un poco más completa de por qué la regulación tiene a veces ciertos recovecos, ¿no? Y lo menciono también porque el área de sustentabilidad muchas veces tiene que interactuar con las áreas legales para poder descifrar este tipo de requisitos y muchas veces nosotros no sabemos toda la historia de cómo surgió X norma o X regulación o cómo poder aterrizarlo ya en una parte operativa, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la experiencia a nivel gubernamental que yo tuve. Siempre muy, también, o sea, el trabajo de campo es algo que a mí me ha gustado muchísimo y en mi siguiente rol, yo le digo que hice el salto cuántico, ¿no? Cuando me pasé de gobierno a sector privado, porque de verdad es muy difícil que alguien que empieza su carrera en sector gobierno o en el otro sector, el sector privado, pueda hacer como este cambio. Tienen que ocurrir como muchas cosas y cambiar mucho el modo de trabajo, ¿no? Yo venía de un sistema como muy tradicional a un sistema mucho más ágil. Posteriormente pasé a la empresa de moda CNA, donde estuve como en diferentes roles de sustentabilidad durante 8 años. Y pues la moda es rápida, ¿no? La moda es todo rápido, es una cadena de suministro extremadamente compleja. Yo no tenía tanta información sobre algunos de los impactos ambientales y sociales, ¿no? de esta cadena. Las demandas, ¿no? de los corporativos europeos muchas veces, que no conocen la realidad del país, pues de verdad fue así como el momento de la crisis, ¿no? Para mí en personal, porque no entendía algunas cosas. Yo venía, les digo, de un sector diferente, entonces aprendí muchísimo en esta transición. Tuve mucho acompañamiento también de mis líderes en ese momento que ya conocían precisamente todos estos marcos de sustentabilidad, ya eran especialistas en reporteo, ¿no? De indicadores. Entonces, para mí fue como una experiencia de crecimiento y, y sobre todo entender mucho de primera mano qué es lo que pasa en el sitio, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer, bueno, y de hacer y acompañar una gran cantidad de auditorías con el equipo de cadena de suministro sustentable. También pude interactuar con diferentes actores desde la parte gubernamental, asociaciones de la sociedad civil, ¿no? Enfocadas en trabajo justo y seguro. Entonces tuve que
tuve que diversificar mucho mi expertise y como mi corazón, yo le digo, ¿no? La parte ambiental, la parte técnica, la tuve que empezar a diversificar con el impacto social, con la parte, digamos, de gobernanza, que también es algo que pues, realmente a mí en mi educación no, em, pues no había ni siquiera, yo no recuerdo haber tenido algún tipo de capacitación sobre gobernanza. Eso ya es más de cuando lo necesitas y no entiendes muy bien, buscas este tipo de programas como el que hoy estamos platicando, precisamente para entender un poco de qué va. Y de verdad, creo que para mí esa parte fue muy importante, tratar de entender un poco más la parte sobre todo de gobernanza. Y un poco la parte de reporteo, ¿no? También estos estándares nuevos. A mí me tocó cuando estuvimos en CNA, cuando se empezó a hablar del Science-Based Targets y de repente decíamos, oye, ¿y eso cómo lo hacemos? Entonces, esas transiciones y estas interacciones con los equipos de otros países también me ayudó mucho a entender como sustentabilidad ya no solo como una parte muy técnica. Entonces, bueno, ahí tuve la oportunidad de apoyar la estrategia, la implementación de la estrategia de circularidad, materiales más sustentables, cadena de suministro, reporteo y un poco de responsabilidad social en su momento para CNA, la cual tiene una operación importante en México. Y bueno, finalmente en los últimos año y medio tuve esta transición hacia un rol ya regional en donde HP conecta un poco con el pasado histórico del gobierno. em, el tema de residuos electrónicos es solo una de las pequeñas, de los pequeños temas que ve HP. Sin embargo, yo ya traía otro tipo de experiencia con cadena de suministro y pude conectar muy bien, se abrió esta oportunidad dentro de HP con un rol integral, en donde regionalmente pues yo podía tener más impacto. También me cuestioné mucho, ¿no? En su momento cuál iba a ser la interacción con países, cómo se iba, la parte digital creo que también es algo que en la carrera de profesional de todos nosotros ha impactado después de la pandemia. Entonces dije, bueno, pues si pudimos pasar en la pandemia, creo que este reto regional para mí iba a ser importante. En HP tenemos una estrategia bastante compleja y compleja lo digo en el sentido positivo. ¿Por qué? Porque tenemos un recurso importante de personal técnico que precisamente se ha dedicado a desarrollar la parte de huella de carbono, impacto social, impacto ambiental, etcétera. Y a mí me toca hacer esta traducción, ¿no? Hacia los clientes, hacia diferentes stakeholders. Entonces, para mí, yo lo dije en la entrevista de trabajo cuando pasé a HP, o sea, esto era como el dream job, ¿no? O sea, era para mí el poder aterrizar muchas cosas y la verdad es que ha sido una experiencia increíble el poder conocer la parte de multidimensional que significa sustentabilidad. Y finalmente, como último pedacito de mi carrera profesional que empecé hace unos meses, es transmitir a un grupo de estudiantes del TEC de Monterrey de Ingeniería en Desarrollo Sustentable una sección de su plan de estudios en temas de sustentabilidad y de verdad no hay mejor manera de aprender que enseñar, ¿no? Entonces yo aprendí muchas cosas al investigar para las cosas, cómo se las transmito a los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el resumen. Espero no haberme pasado de tiempo de mi carrera profesional, pero ahorita seguimos platicando. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Friné. Súper interesante tu experiencia, ¿no? Y muy variada, desde lo público a lo privado, de la moda a la tecnología. Así que tengo algunas preguntas de temas que me encantaría que profundicemos ahora en la parte más del panel. Así que muchísimas gracias. Le doy el paso ahora a César Cano, que también nos va a comentar un poquito sobre su trayectoria, su experiencia y lo que hace actualmente. César también tiene vasta experiencia en sostenibilidad corporativa, también en distintas industrias, ¿sí? Hoy día es director de sustentabilidad para el Grupo Salinas. Así que César, adelante. Perfecto, Esteban, muchas gracias y también muchas gracias, Bárbara. Un gusto, Frine, estar aquí con ustedes y compartir un poco de la experiencia que justo conectando con lo que Frine nos comenta, pues no nacemos en este ámbito y en el camino es como vamos aprendiendo.
Y pues lo voy a decir así un poco burdo, pero pues a base de golpes, ¿no? Porque no hay un camino derecho en el que tú debas de seguir o una receta, pues para poder llegar, ¿no? A hacer sustentabilidad aquí en México. Y bueno, pues yo empecé justamente, y algo muy extraño, algo muy raro, ¿no? En estos ámbitos. Yo estudié arte y animación digital, absolutamente fuera de de este ambiente. Eh, y si ustedes me preguntan, oye, ¿te imaginabas en 10 años estar, no sé, haciendo una colocación de algún bono ligado a sustentabilidad? Pues la verdad es que no. Entonces, pero pues eso fue lo parte y lo enriquecedor de estudiar esta carrera, ¿no? Yo empecé como creativo, fue mi forma natural de aportar, empezar a crear y conectar historias, pero pues la vida me tenía una sorpresa. Soy sobreviviente de cáncer y la verdad que esa experiencia fue la que me hizo pues ver la necesidad, ¿no? De apoyar y de estar también en la parte social, de entender lo que cuesta hacer un cambio y pues cómo puedes transformar una realidad. Esta situación me hizo volcarme hacia la parte social, estudié la maestría en responsabilidad social y empecé a trabajar por esta parte, ¿no? El sector de las organizaciones civiles. Entonces empecé a profesionalizarlas, empecé a conectar, a ver que era un voluntariado, que era un impacto social, digamos que era la parte como más romántica, ¿no? Justo de esta trayectoria. Pero pues también vi esa necesidad de que los corporativos o las empresas privadas, pues como que tampoco tenían esa idea de cómo apoyar. Entonces, ya que terminé o que yo decidí que era suficiente por la parte social, pues me pasé a la parte corporativa. Y empecé mi carrera en Siemens México, y empecé a coordinar justamente los temas de responsabilidad social para México y Centroamérica. Y la verdad es que fue una experiencia bien padre porque al final podía conectar como la forma internacional, porque es una empresa transnacional alemana, cómo ellos estaban haciendo estos programas, esta aportación social, pues desde la parte de la educación. Justamente empecé a tocar temas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y después un programa padrísimo que fue educación dual. Entonces, cómo ese impacto hacia la sociedad la empresa lo puede materializar y lo puede transformar en un beneficio también. Entonces, pues ahí fue pues fue mi contacto más allá del para qué, ¿no? Más allá del negocio es pues conectar con las realidades que tiene la sociedad. Y pues bueno, pues como todos lo sabemos y seguramente muchos de los que estamos aquí hemos pasado por esta situación, pues vemos muchos proyectos de responsabilidad social morir. ¿Pero por qué? Pues porque al final no estamos hablando el mismo lenguaje corporativo, no estamos transformando ese impacto en lo que realmente le interesa pues al negocio, ¿no? Lo que le interesa al director de operaciones, lo que le interesa a finanzas, a contabilidad, y pues al final eso pues sí pegaba, ¿no? En la parte moral. Pero pues como les digo, yo vengo de una parte de una situación de vida difícil y eso no me hizo frenarme, al contrario, ¿no? Fue como seguir aprendiendo, seguir formalizando mi formación y de ahí fue cuando di un brinco hacia la parte más de finanzas. Empecé a ver más los temas de sustentabilidad, en ese momento de responsabilidad social, empezaban los objetivos de desarrollo sostenible, después el impacto que venía de las empresas y fue cuando conecté con finanzas y cuando me pasé hacia Grupo Salinas. Y pues de aquí la verdad es que se abrió todo el camino. Venía de una industria que sí era diversa, pero pues ya el impacto real en campo con Grupo Salinas, la verdad es que sí abre este panorama y pues apoyar, ¿no? Justo en la misión que tiene la empresa, que es generar prosperidad incluyente. Y, pero pues la realidad es que también llegando y estando ya dentro de la parte de finanzas, pues también te topas con pared, ¿no? Y si al final no logras traducir estos impactos hacia la parte de números, hacia la parte de resultados en los estados financieros, pues es que la verdad no te hacen caso. Entonces de ahí yo decidí justo también formalizar mi educación en estos temas e hice la maestría en finanzas ahí en EGADE. Y pues la verdad que igual que Frine siendo Exatec, es un gusto poder compartir toda esta experiencia y pues ahora traducir, ¿no? Los riesgos climáticos, sociales, hacia cómo te impactan en el costo de capital o cómo tienes un retorno sobre la inversión de ciertas inversiones. Pues la verdad es que ya va tomando como más forma este camino y esta posición en sustentabilidad. Y pues bueno, la verdad es que pues el animador terminó presentando información a los banqueros, terminó presentando información a los inversionistas
Y si yo les pudiera decir o yo les pudiera dar algún consejo ahora, pues es que no hay ningún perfil correcto ni perfecto, ¿no? O sea, todos tenemos que ir pasando, tenemos que ir madurando y tenemos que ir viendo este camino hacia donde realmente podamos generar ese impacto y podamos generar esas realidades. He visto como Friné, la verdad, llegar bastantes perfiles a estas posiciones, abogados, ingenieros, Friné ingeniería química, financieros. La verdad es que lo único que no se vale es quedarse con lo que ya aprendimos en la universidad y pues de ahí a ver hacia dónde vamos. Sino hay que seguir formalizando y pues poder dar este brinco, ¿no? Hacia estos mundos. Buenísimo, muchísimas gracias, César. Es también muy interesante la trayectoria, también más viniendo desde una formación tan diversa, ¿no? Y que uno pensaría, ¿cómo termina alguien que estudió animación digital siendo director de sostenibilidad para una empresa del alcance y del impacto que tiene Grupo Salinas? Así que te agradezco mucho por compartir tu experiencia. A un gusto. Eh, sí. Quizás me saltan un par de preguntas, ¿sí? Em, lo dejo para cualquiera de los dos que quiera tomar la Frine o César. Y tiene que ver también con el trabajo que hacen ustedes en su día a día, ¿no? Porque así como hay ciertas carreras que quizás tienen un bagaje más importante, ¿no? Histórico y se conoce un poquito mejor, no sé, por ejemplo, ¿qué es lo que hace un gerente de finanzas? Creo que más o menos tenemos una idea de qué es lo que hace un gerente de finanzas en su día a día, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace un gerente de marketing? Tenemos más o menos una idea de qué es lo que hace un gerente de marketing en su día a día. Quizás eso, como la sostenibilidad ha ido evolucionando y ha ido tomando relevancia más recientemente dentro de las empresas, ¿no? Dentro de los corporativos, no es tan evidente cómo es el día a día de un líder de sostenibilidad, ¿no? Como César, como Frine. Entonces, a ver si nos pueden contar un poquito. ¿Cuáles son como esas decisiones, esas conversaciones y esas tensiones que los ocupan a ustedes en su día a día? ¿Tú quieres primero, Frida? Ok, sí, 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 gracias. sí, adelante, adelante. Bueno, el día a día, ay, bueno, solo me gustaría hacerle esa pregunta a otras áreas, ¿verdad? Que me digan, ¿qué crees que hago todo el día? Em, Creo que varía mucho, justo algo que en lo personal, digo, y lo voy a comentar aquí, sé que hay 55 personas conectadas, pero lo voy a conectar, es que yo en general me aburro muy rápido, o sea, no me gusta mucho la rutina. Entonces, para mí el rol de sustentabilidad ha hecho muy buen fit conmigo por eso. Que nunca te aburres, nunca te aburres. O sea, es algo que al menos para mí puede ser una semana, por ejemplo, de eventos, comunicación, revisión de textos, ¿no? De reporte, algo muy enfocado a comunicar todo lo que ya trabajaste, ¿no? Para mí es más o menos, no puedo decir como un día típico, sino más bien como a lo mejor temporadas, ¿no? Hay temporadas muy demandantes en cuanto a comunicación, a eventos, a revisión de materiales y de repente vienen estas temporadas de ir a campo, hacer visitas tanto de proyectos de impacto ambiental, social, cadena de suministros, ya estar fuera de la oficina, lo cual a mí me fascina. ¿No? Porque yo no podría estar al 100% en una computadora. Entonces, creo que esa parte para mí es más que del día a día. Digo, nunca nos podemos evitar, ¿no? La parte de procedimientos, correos electrónicos, con diferentes áreas y tener que hacer como este cambio en la mente del seguimiento de algunos temas, ¿no? De repente puede ser un tema muy enfocado a operaciones, de repente es algo financiero, de repente pasas de una reunión a otra cambiando justo, ¿no? Del tema. Pero para mí yo lo pondría así como en estas temporadas, siempre hay una temporada como de reporteo, de comunicación, una temporada más de visitas a campo, aterrizar algunos indicadores. Obviamente también hay una temporada de gestión de presupuestos y creo que también mucho de planeación, ¿no? Siempre hay también una temporada de planeación que vamos a hacer el siguiente año, cómo van los indicadores. Entonces, para mí, más que del día a día, yo podría decir que para mí es como ciertas temporadas en donde o sea, hay un poco más de actividad en algunos temas, pero es así, es divertido. Sí.
Mira, yo creo que veníamos tradicionalmente como en esta forma, ¿no? De sabías cuándo tenías que presentar los reportes, sabías lo que tenías que hacer previo, ¿no? Justamente todo este tema de planeación, presupuestos, identificar a tus grupos de interés internos y tratar de comprender lo externo, ¿no? Creo que al igual que el mercado de moda, esto evolucionó rapidísimo. Y digo, sin meterme tanto a tecnicismos ahora de lo que está sucediendo con temas de sustentabilidad, eh, yo lo veo, para mí sí cambió bastante la forma en cómo operábamos, pues ahora es entender el negocio desde cero. O sea, realmente es ver dónde nace el negocio, cómo se transforma, cómo llega la parte justamente de la cadena de suministro, cómo se transforma este famosísimo black box. Oye, cómo llega el insumo, se transforma y sale, ¿no? Realmente eso es lo que estábamos haciendo. Ahora es entenderlo realmente, es saber qué es lo que se necesita de insumos, tanto en la parte energética, en la parte hídrica, los impactos que estamos generando y más allá de lo que está a nuestro alcance, sino realmente ver ahora con los temas de biodiversidad, pues toda esta impacto. Entonces, yo lo pondría como, sí, al inicio es entender la operación, bajar con los responsables. En mi caso, pues al final es una empresa bastante, es un grupo bastante grande, son muchas áreas, son muchos negocios los que hay que comprender y sobre todo para poder orientar e identificar esos riesgos, ¿no? Y después lo que decía también Frine, ¿no? Es el tema de cómo traducimos. Ya encontramos riesgos, ya encontramos oportunidades, ya sabemos lo que vamos a reportar, pues ahora hay que traducirlo. Oye, pues cómo lo va a entender lo que les decía hace rato, ¿no? El director de operaciones, hay que hablar ese lenguaje. Después tenemos que pasar con el de Contraloría, identificar los gastos, CAPEX, OPEX. Después pasar con el financiero. Oye, pues mira, podemos ver este retorno, o sabes que esta es la inversión que se tiene que realizar y si se da para un paso más, oye, pues a lo mejor un tema de apalancamiento, ¿no? Un apalancamiento verde, sustentable, que ayude y que abone a la empresa. Em, y pues después la parte pues que todos pasamos, ¿no? La atención. Oye, ¿es el dato real? ¿No es el dato real? ¿Estamos sacando el dato de origen? ¿Podemos utilizar este dato, no? Ahora yo creo que la transformación que se viene con estas nuevas regulaciones pues al final tenemos que usar estos datos reales, ¿no? No podemos estar pensando que, yo creo que sí me dio el dato bueno, ir a la fuente, ir a la base, ¿no? Donde podemos extraer este dato. Entonces, sí es un día a día muy diverso y no te aburres, definitivamente. Bueno, eso es súper bueno de escuchar, ¿no? Porque a veces quizás uno tiene la idea de que las áreas de sostenibilidad hacen reportes, ¿cierto? Y lo que ustedes cuentan es que si bien eso sigue siendo una parte del trabajo, definitivamente no lo es todo, ¿no? Claro. Y hay aquí un par de preguntas que están bastante relacionadas con lo que ustedes conversan, especialmente dos, ¿no? Hay una pregunta de Jimena que pregunta, ¿cómo apoyar al top management a entender que la sostenibilidad ya no es responsabilidad social y que es necesario invertir en la gestión de riesgos e impactos asociados a la operación de la empresa? Y su cadena de suministro? Y otra pregunta también que tiene que ver con cuáles son los principales desafíos que se han encontrado ustedes al momento de acercarse a líderes de otras áreas funcionales, ¿no? Como finanzas, operaciones, etcétera, y tener conversaciones difíciles, así como de presupuesto, etcétera. Si quieres, igual, por la parte de presupuestos, yo te puedo contestar esa pregunta. Eh, pues al final es entender las entrañas, ¿no? Entender realmente cómo se están comportando los estados financieros, identificar esos gastos. A lo mejor sí es una parte ya muy específica, ¿no? En temas de finanzas o contabilidad, pero al final, en lo general, tratar de entenderlo. Y justamente lo que les mencionábamos de no solamente quedarnos con esa interpretación, sino realmente ver el impacto que viene de otras áreas, de otra operación, o que al final del día va a llegar el impacto sobre estos estados financieros. Al final, eso es lo que manda en estas áreas. Entonces, si el resultado no llega, si no llegas a una EBITDA o al objetivo que se colocó por la parte del CFO, o si no está llegando a una reducción de costos, o si el mandato es eficiencia en gastos, pues al final, pues eso lo tenemos que traducir en operación, identificar justamente estos proyectos, iniciativas, y entonces sí planteárselas a la dirección general, ¿no? Sobre todo de estas áreas, de la parte de contabilidad, finanzas, y es ahí en donde realmente vemos ese cambio, ¿no? Pues a lo mejor no un cambio, pero a lo mejor te hacen caso. Y ya de ahí, pues es la puerta abierta, ¿no? Para generar algo. Genial. Y bueno, yo igual voy a tratar de abordar un poco como la parte del top management.
porque lo he visto a todos los niveles, desde microempresas, pequeñas fábricas, ¿no? Que textiles en zonas remotas, ¿no? Hasta ese top management, desde ese top management hasta el top management de HP, ¿no? Que es gigante global. Y creo que al final el compromiso, ¿no? De los líderes es muy importante, la parte ética, la parte de interés, ¿no? No necesariamente tienen que digerir toda la información, digo, para eso hay equipos, ¿no? Pero sin embargo siempre hay algo sensible o algo que mueve al liderazgo, ¿no? Ya sea lo social, lo ambiental, la parte reputacional, ¿no? También hay equipos que están muy enfocados en control de que no haya multas, que no haya tanta visibilidad sobre algunos temas. Entonces, creo que es un poco también ser muy sensible hacia qué es lo que le interesa al top management, ¿no? En el caso, por ejemplo, de pequeñas y medianas empresas, usualmente lo que ellos hay muchos empresarios de pymes que están muy comprometidos con el impacto social y obviamente ligado con el negocio, ¿no? Entonces, vender más, ¿no? Abrir el mercado, ser más competitivos. Tal vez no lo plantean así, como de libro, ¿no? Sin embargo, al final cuando tú los analizas es yo quiero vender más, yo quiero venderle a otras marcas, yo quiero venderle este... em, para exportación, ¿no? Entonces, y no quedarte solo con el mercado local. Entonces, estoy hablando un poco también de la cadena textil, ¿no? Entonces, para mí creo que eso es, híjole, hay que ser muy sensible sobre qué es lo que le mueve al top management y ser muy claro con una diapositiva a veces o con un mensaje muy claro qué es lo que se quiere lograr. Y creo que es esa parte, ¿no? Es lo que les podría comentar que lo he visto en muchos niveles, ¿no? Sí. Oye, Frine, Esteban, y yo creo que también es esta parte de lleguen lo más, en lenguaje lo más sencillo que puedan entender. O sea, si llegamos con un tema de, oye, ¿sabes qué? Las emisiones, alcance uno, alcance 2, alcance 3, a lo mejor sí lo entienden, ¿no? Pero no es su día a día, como es el de nosotros. Entonces, sí tratar de traducirlo a lo que realmente ellos están operando, ¿no? Claro, no, por supuesto. Yo creo que es súper interesante y me llevo mucho de las intervenciones de ambos, este movimiento, ¿no? De la sostenibilidad como quizás un área tal vez más accesoria, algo que tiene que estar ligado al negocio. Y en el momento en que esto esté claramente ligado al negocio, ¿no? Y haga sentido de ambas maneras, creo que las cosas caminan más fácil con otras áreas funcionales. Y Claro. como dice César, hablar en su mismo idioma, ¿cierto? Como dice Friné, muchas veces es cuestión de nada más alinear estos intereses que ya tiene el top management, ¿cierto? Y buscar Sí. el alineamiento con el área de sostenibilidad. Y ahí tenemos una pregunta también de Roberto, muy interesante, difícil, que pregunta si en algún momento han tenido que elegir entre el mejor resultado para el negocio y el mejor resultado para la sociedad. Si han sentido esa tensión, si se han enfrentado a un dilema como este en algún momento. Sí, Híjole. claro. Sí. Yo la verdad es que creo que es una muy buena pregunta porque el negocio no puede avanzar en un ambiente o en una sociedad que no funciona, ¿no? Si no tienes recursos naturales, pues no va a avanzar el negocio, no vas a tener materia prima, ¿no? Si no tienes personal, o sea, y pasan cadenas de suministro donde ya no hay personal especializado porque ha tenido que emigrar, porque ha tenido que porque se quiere dedicar, pues ya los jóvenes a veces ya no quieren aprender ciertas actividades, tienen pues quieren hacer otro tipo de carreras. Entonces, precisamente el poder equilibrar, ¿no? Y poner sobre la mesa esto del negocio, ¿no? El valor del negocio no solo es un número, sino también como cómo eso beneficia también a la comunidad, o sea, la doble materialidad, ¿no? Y creo que es parte de los contenidos que a mí la verdad nadie me explicó en su momento, ¿no? Me encanta que existan programas que ya te lo digieren. Sin embargo, la doble materialidad es también cómo te afecta esto, ¿no? ¿Qué pasa si hay un desplazamiento de personal en cierta región donde tú operas, ¿no? ¿Y qué pasa si financieramente, pues
ya no es viable invertir por el tema de transporte porque hay un tema de inseguridad. O sea, todos estos tipos de análisis creo que al final de cuentas no necesariamente requiere que elijamos solamente la parte del negocio, sino justo tal vez es traducir el mejor impacto, resultado para la sociedad y el medio ambiente, pues iba muy ligado también al negocio. Es que es como el huevo y la gallina, ¿no? Para mí sí ha sido complicado muchas veces lidiar con el precio de los compradores versus las demandas, por ejemplo, de una fábrica, ¿no? El costo de los seguros sociales, de los estudios de ruido, de infraestructura local en las instalaciones versus el costo final de un producto, creo que siempre ha sido el gran dilema, ¿no? Y también creo que en muchas ocasiones la creación de un caso de estudio, ¿no? Un business case y una negociación creo que es algo fundamental, ¿no? Creo que todos los líderes de sustentabilidad tendríamos que tomar en algún momento un curso de negociación, o sea, así, básico. Sí, claro, claro. Y digo, totalmente de acuerdo contigo, Frine, y yo creo que aportando para ya también no repetir, pues es un tema de paciencia. Al final habrá muchas veces en donde nuestra moral, nuestras decisiones van por un lado y los de la empresa van por otro. Yo creo que lo único que no se vale es el dejarse llevar y el decir, bueno, pues hoy no se pudo y ya ni modo, ¿no? Se acabó estar ahí presentes. En algún momento las circunstancias van a cambiar. La parte de cadena de suministro a lo mejor se fue por un lado, pero pues en otros años la regulación nos va a volver a traer y pues ahí vamos a estar. Entonces es un tema, sí, se tienen que tomar decisiones difíciles en ocasiones, casi siempre, pero bueno, al final pues es el punto de pues estar presentes, seguir trabajando sobre lo que estamos pues haciendo, ¿no? Lo que estamos construyendo y confiar justamente en esos objetivos. Claro, y que eventualmente lo mejor para la sociedad y lo mejor para el negocio muchas veces pueden ir de la mano, no necesariamente siempre, ¿cierto? Pero hay que encontrar esos puntos de encuentro. Claro. Y en el caso, claro, porque tú hablabas, César, de estos momentos donde tú dices, a veces nuestra moral va por un lado y las necesidades del negocio van por otro, ¿cierto? Pero ciertamente la regulación también es un movilizador importante para las áreas de sostenibilidad. Y justo hay una pregunta aquí sobre las normas de información financiera, ¿sí? No sé si están enfrentando este desafío. Tú lo mencionaste brevemente, César, en tu intervención, ¿no? ¿Cómo ven que viene el panorama regulatorio? La verdad es que, pues, y desde mi opinión completamente personal, viene a ayudarnos. Si es complicado, es totalmente complicado porque al final tenemos que identificar los impactos de cambio climático, riesgos físicos, riesgos de transición, sobre la operación y sobre los activos que tienes como empresa. Entonces, las normas internacionales están viniendo justamente a poner como en orden. Vamos a poner en orden la casa, vamos a identificar los riesgos a los cuales está enfrentando la empresa y a partir de ahí, seguramente ya hay planes de contingencia, continuidad de negocio. Ese lenguaje o esa parte es la que tenemos que ir con la operación. Tenemos que ir a entenderla. Y una vez entendido, pues ahora lo vamos a traducir justamente a esta parte contable, la parte financiera, el impacto que te va a traer si viene el huracán, si estamos expuestos a huracanes, lo voy a dejar así, si estamos expuestos hacia calor, hacia frío, pues cómo te vas a preparar, ¿no? ¿Cómo vas a mitigar ese riesgo? Ahí es en donde tomamos otra, pues otra arista y otro valor del área. No lo vamos a solucionar, es un hecho. Simplemente vamos a notar o vamos a hacer notar al área de operaciones y de riesgos, aguas, viene esto. Entonces de ahí, pues subes un escalón, ¿no? Ahí es otro escalón donde te pueden ver, donde puedes tomar otro tipo de decisiones y pues viene a ayudarnos. Yo lo veo, sí, sí es complicado, sí va a ser mucho trabajo por detrás, muchas conversaciones con áreas que pues jamás hubiéramos pensado tener. Los de contabilidad van a tener que entender sustentabilidad, los de sustentabilidad vamos a tener que entender finanzas, retornos de inversiones, etcétera. Pero al final va a ser pues ese conjunto, ¿no? Donde vamos a operar y pues para poder llegar a cumplir. Claro. No, sin duda, la regulación siempre es un movilizador Sí. para todos, ¿no? Y también quizás parte de lo que me llevo de sus intervenciones es que también es mejor estar preparado para la regulación a que la regulación llegue y no estemos preparados para ello, ¿no? Si tú has tenido ya las conversaciones previas
es más fácil abordar una regulación emergente que cuando la regulación como que nos toma por sorpresa, ¿no? O nos toma desprevenidos. Totalmente. Sí. Quizás mirando un poquito a futuro, ¿no? Pensando ya en el futuro. eh, ¿Cómo ven ustedes el rol de los líderes de sostenibilidad en las empresas en el futuro? ¿Cuál es el rol que tiene que tomar ahora, ¿no? El gerente de sostenibilidad? ¿Creen que debería seguir siendo más o menos técnico? ¿Debería irse más por el lado de una articulación quizás más estratégica con distintas áreas? ¿Debería ser un agente de transformación organizacional, ¿no? Trabajando con las distintas áreas funcionales o un combo de todo lo anterior o algo completamente distinto que a mí no se me ocurre? ¿Cómo ven ustedes su propio futuro, digamos? Claro. Digo, ahí puedo hacer una pequeña reflexión. Hay una tendencia actual de, bueno, y cada región funciona diferente, aclaro, también. Pero hay una tendencia de que algunos roles de sustentabilidad se han reducido porque algunas actividades ya están mm, dentro de otros roles, ¿no? O sea, digamos, la persona de operaciones ya sabe que tiene que enfocarse en eficiencia energética, compra de energía renovable, etcétera. Y antes, en algún momento, era el de sustentabilidad el que decía, oye, no, vamos a hacer esto. ¿Y qué significan los RECs? ¿Y qué significan cómo se instala un panel solar, ¿no? O sea, nos han llegado a preguntar, yo creo que de nuestra carrera profesional, un poco de todo. Entonces creo que actualmente hay una tendencia, sobre todo en empresas más grandes o más consolidadas, en donde ya ciertos directores o ciertos responsables de las áreas toman ya las buenas prácticas de sustentabilidad que durante mucho tiempo estos líderes estuvimos como tratando de embed, no sé cómo se dice en español, pero es que se adoptaran, ¿no? De manera, pues ya del día a día, ¿no? En el momento en que tu procedimiento ya tiene esos indicadores, pues tiene ya un seguimiento diferente, ¿no? Entonces hay cierto como contradicción entre el rol de sustentabilidad de algunas empresas que ha habido casos, ¿no? Ya publicados en donde reducen un poco el alcance como del CSO o del responsable o director o VP, etcétera, de sustentabilidad, porque las otras áreas han tomado ciertas de estas actividades, pero simplemente, bueno, sigue habiendo un liderazgo hacia cuál es la estrategia, si hay nuevas tendencias, si hay regulación, etcétera. Por ejemplo, ahora existen muchos roles de compliance officers que son precisamente el tema específico de cumplimiento, que es porque la regulación sigue siendo compleja, ¿no? Como decía este César. Entonces, eso muy particular en empresas creo que están un poquito más consolidadas. Sin embargo, yo sigo viendo muy claro en empresas pequeñas, medianas, que ya se tienen estos roles y sigue estando de manera pues relativamente centralizada, ¿no? En una persona para tratar de empezar a hacer este trabajo. En algunas regiones de Latinoamérica incluso, ¿no? Es un rol que está afortunadamente madurando mucho en cuanto a contenido. Hemos aprendido muchísimo de Europa, Estados Unidos, de otras regulaciones. Entonces, creo que, creo que cada región tiene su avance. Sin embargo, creo que seguirá habiendo siempre oye, llegó esta solicitud, hay que pasarla a la persona de sustentabilidad. O sea, esta figura para mí sigue siendo muy importante. Sin embargo, creo que en cada nivel de tamaño de empresa puede llegar a ser un poquito adaptada. Y eso es el objetivo, ¿no? Que cada área sea dueña de sus prácticas, ¿no? Por ejemplo, RH, pues que no haya contratación de menores, ¿no? Estoy hablando que eso ya es una práctica que para nosotros es de sustentabilidad, pero implementada por RH, ¿no? Entonces, cada vez veo más roles de sustentabilidad publicados. Con cierto perfil como para integrar, ¿no? Entonces, creo que los roles han ido ajustándose y bueno, espero haber contestado un poquito de estas reflexiones. Es un poco filosófico esto. Sí, yo creo que pues bien, se va a complejizar mucho la posición de quien lleva en las empresas sustentabilidad,
Sobre todo porque también estamos viviendo en una transformación de datos y datos que los necesitamos en tiempo real. Entonces, mientras más compleja es nuestra cadena de suministro, más complejo debe ser el análisis, cómo llegamos a esos datos, cómo justamente pasamos por este tema de verificación, de compliance, que sean datos verídicos. Yo también creo que los equipos de sustentabilidad se van a hacer multidisciplinarios, ya no va a ser solamente un cierto perfil, se necesitan de varios, se necesita entender pues varias trincheras. Eh, yo creo que puede ser por ese lado y también el tema de automatización. Si bien sabemos que es un uso excesivo tanto de energía, tal vez no de agua, porque ya está también siendo más eficientes todo este tema de enfriamiento. Sin embargo, sí vamos a necesitar justo esta traducción, transformación del dato en tiempo real y que podamos tomar decisiones o que se puedan brindar a las áreas el dato que necesitan, ¿no? Las regulaciones van a complejizarse más y yo de este lado de parte filosófica, yo creo que también abonaría pues no sé, no dejen de sorprenderse, ¿no? Viene un tema de biodiversidad complejo, difícil, no lo entendemos todavía. La regulación en Europa ya lo está exigiendo, todavía no saben cómo lo van a presentar. No tardamos acá en México en tener el mismo tema, entonces, pues yo veo ese futuro, ¿no? Para la posición. Buenísimo, ¿no? Súper, es un mundo muy incierto, pero también lo que me llevo de las intervenciones es que esta es un área que tiene futuro, ¿cierto? Y como dice Friné, quizás en empresas más establecidas va a tomar una vertiente quizás más estratégica, ¿cierto? Menos de implementar y más de definir estrategia. Y en las cadenas de suministro, etcétera, es una posición que cada vez va a ir tomando más relevancia. Y aquí me gustaría aprovechar también para compartir un poquito sobre nuestro programa, ¿no? Que está justamente diseñado para esto, para poder acompañar a los futuros líderes de sostenibilidad en, ya sea este tránsito hacia algo más estratégico o bien a diseñar un área de sostenibilidad, ¿no? Y poder poner esa primera piedra, ¿no? Y entonces, este webinar lo facilitamos a través de nuestra maestría en negocios sostenibles, ¿sí? Que es una maestría que está diseñada para ejecutivos, ¿no? Está diseñada para profesionales que buscan liderar esta transición a la sostenibilidad desde sus empresas, desde sus emprendimientos. Eh, Tiene una serie de pilares, ¿no? Hablamos mucho de estrategia, de modelos de negocios, hablamos mucho de finanzas y de innovación sostenible, porque como decía César, en el momento en que logramos tener una conversación fluida con el CFO, con el área de contabilidad, etcétera, las iniciativas de sostenibilidad tienden a facilitarse un poco, ¿sí? Y también un poco lo que decías tú, Frine, de liderazgo con propósito de influencia, ¿no? Al final, liderar una transición de sostenibilidad, creo que de sus intervenciones también otra cosa que me llevo es que hay que movilizar personas en la organización, ¿no? Como decía Frine, un curso de negociación, un curso de liderazgo, ¿cierto? Estas competencias que te permitan movilizar a una persona, a una organización en una dirección nueva, es algo que también tenemos bien integrado dentro de nuestro programa. Y todo anclado en una visión bien de futuro y de pensamiento sistémico. Porque así como había esta pregunta, ¿no? De cuando tenemos que elegir entre lo mejor para la sociedad o lo mejor para el negocio, al final está todo conectado, ¿cierto? La sostenibilidad es sistémica y no podemos evadir eso. Así que nuestro programa está construido alrededor de estos principios de pensamiento sistémico. Es parcial, ¿sí? Tenemos un tiempo de estudio total de 18 meses. En realidad, hacemos una combinación de clases presenciales y clases online. Entonces, esto hace que sea bastante compatible con un perfil ejecutivo, ¿sí? Se requiere dedicación de tres días presenciales por mes, ¿sí? Un jueves en la tarde, un viernes en la tarde y un sábado todo el día. Y después hacemos el resto de las clases de cada módulo online. Y por supuesto, como el sello de GADE, ¿no? Tenemos siempre un aprendizaje muy experiencial, basado en casos, basado en proyectos prácticos, basado en colaboraciones reales con organizaciones, donde abordamos retos reales que estas organizaciones vayan teniendo. Y además tenemos este enfoque de LATAM. Nosotros tratamos de ser expertos en sostenibilidad empresarial, pero especialmente expertos en sostenibilidad empresarial en el contexto latinoamericano, que no sé si creo que fuiste tú, Frine, que lo dijo al inicio de tu intervención, que cuando uno habla con
los corporativos que están en Estados Unidos o en Europa, ¿cierto? Las concepciones que ellos tienen de ciertas nociones de sostenibilidad no son las mismas que tenemos aquí en América Latina, ¿no? Entonces, tenemos que entender los enfoques globales, pero también tenemos que ser capaces de darles la bajada a nuestro contexto local y regional, que es bien particular. ¿Sí? Así que los dejo a todos invitados, ¿no? A que puedan descargar un poco más de información sobre nuestra maestría. Aquí en el QR lo pueden encontrar y tendremos ingresos en septiembre, tanto en Monterrey como en Ciudad de México. Y así que desde GAE, esto es uno más de las acciones que hacemos para tratar de poner nuestro granito de arena a impulsar esta transición que creemos que es tan relevante. Y quizás para cerrar, yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero en una frase, ¿no? Liné y César, eh, ¿qué consejo le darían a alguien que está considerando embarcarse en esta carrera de sostenibilidad corporativa o sostenibilidad empresarial? Hay una frase que sería, bueno, mi consejo es que lo van a disfrutar mucho, que van a conocer a muchas personas que comparten sus ideales. O sea, creo que para ser líder de sustentabilidad o emprender en esta área, si es alguien que no ha tenido la oportunidad tal vez de involucrarse, es que van a poder tener sus ideales como materializados en algún momento, ¿no? Sé que es paciencia y sé que platicamos mucho de los retos, sin embargo, ver materializado proyectos, mejoras, un reporte donde el mismo director de finanzas o el mismo CEO, etcétera, comparte el logro, creo que es muy satisfactorio. Y la verdad es que coincide mucho con la parte, les digo, de esta parte ideal, ¿no? Que muchos de nosotros compartimos, nos encanta trabajar en temas de medio ambiente, sociales, etcétera. Entonces creo que para mí ahorita sería difícil cambiar de giro porque es como materializar muchas cosas que yo tenía tal vez en mi juventud, ¿no? Más joven. Buenísimo. Y igual, pues yo retomaría desde el inicio, ¿no? De que no tenemos una receta que debamos de seguir para hacer un buen perfil o un buen puesto en sustentabilidad. Yo creo que lo dejaría con que tu perfil es tu ventaja, tu perfil profesional, lo que estudiaste. No lo veas como el obstáculo de, oye, ¿cómo voy a cambiar de A hasta Z? Creo que eso es lo que se requiere en este tipo de posiciones y esa mirada que tú tienes distinta, única, que la puedas abonar justamente para estos proyectos. Entonces, y pues que no se queden con lo que ya saben. Siempre hay que aprender y siempre hay que profesionalizar pues estos puestos. Genial. Muchísimas gracias. Esteban, bueno, voy a aprovechar este momento para dar las gracias a todos los que hoy participaron de este webinar. Venimos hace mucho tiempo pensando de qué manera podemos mostrar justamente lo que es la transición. Y espero que a través de esta instancia en donde Friné y César nos acompañaron, puedan a lo mejor tener este impulso y decidirse eh, a dar el paso. Acá nos ha quedado súper claro que la formación, y lo ha repetido César y Friné, la formación es sumamente importante para poder entender de manera compleja y completa el mundo corporativo, y que aquellos impactos que se quieren realizar se puedan ser entendidos y al mismo tiempo se pueda hablar el mismo lenguaje con las distintas áreas corporativas. Esta va a ser una de nuestras instancias de contacto. Tenemos programado para el día 14 de agosto con nuestros socios Siemens y AmCham. Vamos a presentar el reporte de estrategias integrales sostenibles para América Latina. Esto va a ser de manera presencial a las 8 de la mañana. Entonces, todos aquellos que se inscribieron para este webinar, que se registraron, le vamos a hacer llegar la invitación. Es súper importante que nos confirme porque tenemos espacios limitados, cupos limitados para participar. Entonces, va a ser un gusto para nosotros seguir comentando sobre esto. Y yo en la bienvenida saludé a nuestra comunidad de sostenibilidad. Estamos construyendo una comunidad de sostenibilidad para EGADE Business School.
una comunidad muy, muy pequeña, pero que esperamos eh, sea motivo de gran orgullo para todos, y vean a través de esta comunidad una forma de poder aportar a una discusión de alto nivel sobre temas sostenibles. Así que bueno, les dejo la invitación para el 14 de agosto y a todas aquellas iniciativas que estamos realizando desde GADE Business School. Agradezco nuevamente a Friné, a César, muchas gracias a Esteban también. Nos vemos. Muchísimas gracias, Bárbara, muchísimas gracias, Frine, muchísimas gracias, César, y muchas gracias a todos los que se tomaron un tiempo esta mañana para acompañarnos y tener una pequeña conversación sobre qué significa ser un líder de sostenibilidad. Esperamos haberlos inspirado y verlos en futuros eventos. Quedamos a su disposición para cualquier duda. Que tengan muy buen día. Gracias, buen Muchas día. gracias.